Bien, vamos a ir con otros temas aquí en la mañana informativa con una entrevista justamente para analizar lo que pasa con el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, que ya comienza una paralización. Vamos a hablar sobre este tema. Ya estamos con el doctor Jaime Acuña, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Inmediatamente incorporo a los químicos farmacéuticos y a los bioquímicos. Justamente, que ellos son los que están en esta paralización que comienza el día de hoy, que también va a tener algún tipo de manifestaciones. Pero vamos al centro de la polémica. ¿Qué es lo que están exigiendo y cuál es el problema que tienen con el Ministerio de Salud? Con el Ministerio de Salud tenemos un tema súper claro, discriminación. Ellos decidieron negociar en forma de espalda a los demás dentistas y químicos farmacéuticos, solo con el colegio médico, en una serie de modificaciones a la ley que iban en beneficio de aquellos profesionales, y bienvenido sea, no tenemos ningún problema con que eso se produzca, pero obviamente en el caso de los dentistas y químicos farmacéuticos el aporte o los beneficios son, podríamos decir, prácticamente cero. Y es una discriminación absolutamente. ¿Por qué una discriminación? Porque realmente la ley engloba a las profesiones que estamos nosotros encargados de dar solución en forma autónoma a los problemas de salud los chilenos, dentistas, químicos farmacéuticos y médicos. Formamos parte de una misma ley que peleamos. Una misma ley que opera con el mismo aparato público. Digamos. Exacto, en el mismo aparato público, que generalmente estamos hablando para que la gente entienda de los que trabajamos a nivel hospitalario, no de atención primaria. Y en ese contexto siempre habíamos estado unidos. Con soluciones conjuntas, porque los problemas de salud también son conjuntos, los déficits de especialistas son conjuntos, las dificultades financieras que tienen los hospitales las vivimos juntos y las dificultades del sistema público las hemos vivido juntos. Pero por primera vez en la historia este Ministerio de Salud decide negociar en forma de espalda a las demás profesiones, en forma autónoma con los colegios médicos, y nos dejan a nosotros y a los químicos farmacéuticos afuera, como si no existiéramos. Y cuando nosotros vamos a discutir el tema, al final del día, porque esto es una manifestaciones que vienen del año pasado, si uno hace memoria, ya tuvimos una paralización en octubre del año pasado. Si uno analiza el contexto total, el resultado final ha sido siempre cero con el Ministerio. Ahí ustedes lo que alegan es más bien conversaciones con un área del sector público de la salud. Y en ese punto, ¿cuál ha sido la conversación ahora con el Ministerio de Salud? ¿Cuál ha sido el argumento con respecto a esta separación que ustedes acusan? Es que es absolutamente discriminatorio, porque resulta que el Ministerio de Salud dice: nosotros tenemos problemas con los especialistas médicos. Perdóname, si es cosa de ver a la población chilena, va a darse cuenta que hay problemas también de salud bucal, y que cuando hablamos de los fármacos y de los remedios sabemos que también hay problemas con los químicos farmacéuticos. Pero el Ministerio de Salud como que todo lo ha centralizado y lo ha medicalizado. No es problema del colegio médico, lo que quiero dejar claro. Pero cuando lleva el tema exclusivamente a una profesión, lo único que está haciendo es teniendo una visión reduccionista de lo que pasa en Chile. Que usted decía anteriormente y históricamente siempre se ha visto como un todo, con las tres áreas de esta. Absolutamente, porque el concepto básico, y algo que ha escuchado todo el mundo en este país, el concepto de equipos de salud, el concepto de trabajo intersectorial, el concepto de una visión integral del ser humano. Todo eso se destruye con una decisión política de ir a buscar solución solamente para un estamento profesional, que en este caso son los médicos. ¿Cuál ahí va a ser los movimientos que van a realizar ustedes? ¿Qué es lo que quieren lograr también? Porque de alguna manera estamos con una disyuntiva del Ministerio de Salud que, a juicio de ustedes, está negociando, conversando con un sector y dejando a ustedes, cirujanos dentistas y también los químicos farmacéuticos. Es que ya negoció. Si el tema es que ya negoció, nosotros ese es el problema, que ya cerró de alguna manera. Cerró su negociación. Cuando nosotros tratamos de incorporarnos a esta negociación, se nos cerró la puerta. Cuando nos sentamos por fin a negociar o a tratar de conversar, nosotros pensábamos que estábamos negociando, al final nos dimos cuenta que no, era una estrategia dilatoria, porque al final los beneficios que están entregando se los están entregando exclusivamente a una profesión, como si las demás no existiéramos. Y eso es injusto. ¿Qué es lo que esperamos del Ministerio? Sinceramente no espero nada. Nosotros estamos en este minuto generando esta movilización para dar una señal clara al Congreso de que existe una injusticia y una discriminación de parte de este Ministerio, y que por lo tanto los proyectos de ley que ha presentado el Ministerio de Salud, que por favor no se tramita, o en su defecto sea rechazado, mientras no se incorpore. De alguna manera usted aducen un voto de castigo. Por supuesto, porque esperamos eso, porque realmente cuando uno analiza técnicamente, sanitariamente, la decisión tomada por el Ministerio en esta situación, no le vemos ninguna justificación, ninguna, no hay argumento. El Ministerio dice es que son los especialistas los que se van. Perdóneme, si en el área odontológica también hay déficit y falencias. El 25% de la lista de espera hospitalaria es odontológica. No se habla, no se dice, no sale en la prensa. Pero el déficit de especialistas odontológicos en Chile es enorme por parte del Ministerio de Salud. Pero el tema no se enfrenta. ¿Y por qué no se enfrenta? Porque la ministra lo ha reconocido. No hay estudios de recurso humano, no hay estudios de déficit y de brecha en el área odontológica ni químico farmacéutico. Sí parece que hay, porque no lo hemos visto nunca, en el área médica. O sea, el empleador
Ministerio de Salud tiene estudios para un profesional, pero no tiene estudio para los otros profesionales. Entonces nos dice, pero mira, como no sabemos lo que a ustedes les pasa, no sabemos su brecha, no sabemos cuántos son, no sabemos cuáles son las necesidades del país, mira, por esta vez a ti no te vamos a poder dar beneficio y se lo vamos a dar solo a los médicos. Esos estudios lo hace el Ministerio de Salud, ¿verdad? Obvio, si él es el empleador y la autoridad sanitaria de este Ahí país. le pregunto entonces, ¿por qué cree que el Ministerio de Salud no ha hecho estudios para los químicos farmacéuticos y para su gremio? La respuesta es obvia, porque los niveles de priorización del Ministerio de Salud están dados solamente en el área médica y no en las otras áreas. Si los hechos así lo indican. Si un Ministerio de Salud por años, y ahí sí que no es tan solo culpa de este ministerio, si un Ministerio de Salud por año en Chile no tiene estudios de brecha, de saber cuánto es la necesidad de especialistas odontológicos que necesita para dar cobertura a su población, y sí lo tiene en medicina, lo único que está indicando es que hay prioridades por sobre otras. Sin embargo, ustedes tienen cifras, tienen, digamos, no un estudio, pero sí los datos de las falencias que existen, por ejemplo, en los cirujanos dentistas y también cuál es la demanda que existe por la población a nivel hospitalario, ¿no? Exacto, 97% de la población tiene daño bucal. En el área de la atención primaria y los consultorios por lo menos falta el doble de cargos, el doble de dentistas para dar cobertura de acuerdo a los estándares internacionales, y en el área hospitalaria por lo menos debe estar faltando duplicar la dotación. Pero esa dotación odontológica ha estado estancada, congelada en los últimos años, y por lo tanto aquí hay un problema de generación de cargos, generación de infraestructura y una carrera funcionaria acorde a esta necesidad. Carrera funcionaria que ya existía con esta ley y que el Ministerio de Salud con su actitud discriminatoria la está destruyendo. ¿Cómo cambia ahí la carrera funcionaria? ¿Cuál es finalmente lo que se va perdiendo con esta negociación con un actor finalmente que ustedes acusan? Claro, lo que pasa es que cuando se genera una asignación de especialidad solamente para los médicos, porque son ellos los falentes, lo que le están indicando al país es que parece que no existiera falencia en las otras áreas, que son químicos farmacéuticos y dentistas. Y esa señal nosotros técnicamente, sanitariamente sabemos que es falsa. Las necesidades de salud de la población en el área odontológica son tan importantes y están tan en déficit como en el área médica. Y si fuese así como dice el Ministerio de Salud, que es por un déficit de médicos, cuando hace un reajuste parejo para todos los especialistas médicos, dando lo mismo si es de Arica, Punta Arenas o Santiago, y dando el ejemplo que hemos visto en estos días. O sea, con este reajuste el Ministerio de Salud está entregando el mismo aumento salarial al oncólogo infantil de Punta Arenas, que ahora no existe, como al cirujano general del Hospital Salvador que tenemos aquí próximo. Entonces, si el tema es brecha, si el tema es déficit sanitario, ¿por qué el Ministerio de Salud no hace esa diferenciación entre ciudades extremas, poblaciones más vulnerables, y da un reajuste parejo a todos? Porque en el fondo lo que aquí se produjo en privado, entre cuatro paredes, es un aumento salarial. Si eso es todo. Que se utiliza como argumento la brecha. Pero que cuando uno da un reajuste parejo a todos los médicos especialistas de Chile, sin hacer ninguna diferenciación sanitaria, lo que está haciendo es un aumento de sueldo. Usted dice que aquí la culpa es del Ministerio de Salud, no hay una culpa del Colegio Médico, pero no de alguna manera pensarían que también hubo un aprovechamiento por parte del Colegio Médico ante la crisis hospitalaria para centrar la negociación y los eventuales beneficios para ese gremio en particular. No sé si aprovechar, porque como suena medio... Lo que pasa es que todas las negociaciones, el aprovechamiento del minuto y la oportunidad no es negativo, sino que es parte de la discusión que se da entre dos actores. Yo creo, y siendo... Lo digo en el buen sentido, el aprovechamiento. En el buen sentido de la palabra, yo creo que la Directiva Nacional del Colegio Médico ha pecado de no entender que las soluciones del país en el área de la salud pública son tan grandes, tan enormes, que se nos vienen, que si no estamos unidos y no somos capaces de plantear nuestro interés pensando en la población, al final el resultado puede ser de cualquier tipo. Y en ese escenario yo creo que el Colegio Médico ha tenido una visión a corto plazo, de camino propio, y no integradora, y yo creo que eso es un error político del Colegio Médico. En ese sentido, ¿ustedes han conversado con el Colegio Médico? ¿Han tenido...? Muchísimas veces hemos conversado. ¿Y qué se les transmite de parte de ellos? Evidentemente ellos tienen que correr con sus propias banderas, pero aquí hay un problema de salud pública integral. Es que ese es el tema, porque cuando hablamos con el Colegio Médico y su directiva, ellos nos reconocen la necesidad que nosotros también nos incorporemos en esto. Incluso hay declaraciones públicas conjuntas entre Colegio Médico y Colegio de Dentistas apoyándonos en esta discriminación que nos provocó. El problema es que no hay negociaciones conjuntas. Exacto. Entonces, cuando no hay negociaciones conjuntas, yo creo que el Colegio Médico tiene que entender que no se puede seguir en un país que está cambiando con un camino propio. Los temas de salud son tan grandes que se requiere a todo. Y yo en esto incluso incorporo más allá. Las enfermeras, las matronas, los auxiliares, los administrativos del área de salud. Si el tema de salud pública en este país es mucho más grande que el conflicto que tenemos hoy día los dentistas.
O sea, las listas de espera, el déficit de atención, los problemas en el área dental que son los nuestros, los problemas que tenemos en remedio y fármacos que son de los químicos, la deuda hospitalaria. Sí, el tema de la ISAPRE, es tan grande el tema que lo que uno está esperando es que se produzca una unidad de los gremios para que podamos enfrentar en forma conjunta, hecho que no se ha dado hasta ahora. Se habla aquí del gran problema por parte del área médica que es la fuga de especialistas. ¿Ustedes también viven esa realidad? Es que ¿El sector público o el sector privado? No la tenemos, pero ¿por qué no la tenemos? No la tenemos porque históricamente lo que se ha producido en todos los gobiernos es un estancamiento de los cargos odontológicos. Se dice, y se da un número muy fuerte en el área médica, el 55% de los especialistas médicos trabajan en el área privada, y eso es un gran escándalo. Bueno, yo les puedo decir que el 75% de los dentistas trabajan en el área privada, los especialistas, y solamente el 25% están trabajando en el sistema público. Pero no es porque no queramos trabajar, es porque no ha habido un desarrollo del área odontológica en Chile. Por eso nosotros hemos dicho constantemente que no existen políticas a largo plazo para dar respuesta a la salud bucal. Es decir, el aparato estatal no da capacidad para tener a más especialistas, dentistas en este caso, o químico farmacéutico, me imagino que también... Así es tan lamentable la situación que le voy a dar un hecho que está sucediendo en este minuto en Chile. El Ministerio de Salud mandó a formar dentistas generales para que sean especialistas, para que regresen al hospital y den su prestación a los pacientes. Cuando están volviendo estos muchachos, no hay lugar físico para que trabajen. Por lo tanto, este especialista se tiene que ir a la atención primaria. Qué bueno que se vaya a la atención primaria a un consultorio, si nosotros somos partidarios que el especialista esté lo más cercano a la gente. Pero se va a la atención primaria a trabajar como dentista general de nuevo, porque ese lugar no tiene para ejercer su especialidad. No hay capacidad para especializarse y tampoco las herramientas para poder llevar a cabo procedimientos más complejo. Acorde a su profesión, ¿no? Acorde a su profesión. O sea, tenemos quizá un cirujano maxilofacial, un ortodoncista, periodoncistas que tienen que ver cosas quirúrgicas que en vez de poder ejercerla en un nivel hospitalario o en un nivel de atención primaria preparada para recibirlo, en este minuto están volviendo como dentistas generales. O sea, así es el desorden que hay en este minuto. Están volviendo especialistas y no hay dónde colocarlos. No hay un sillón dental ni un pabellón donde puedan ejercer su especialidad. Jaime, comienza entonces una nueva paralización. ¿Cuáles van a ser los movimientos que van a llevar a cabo con los químicos farmacéuticos? Y también, usted me decía, no le tiene mucha fe a lo que haga el Ministerio de Salud, pero me imagino que a través de esta paralización se busca llegar a un acuerdo en el corto y mediano plazo. A ver, lo que nosotros lleva una movilización, vamos a dejar solamente los turnos éticos y en el punto de vista químico farmacéutico lo que obviamente corresponde y no poner en riesgo la salud de la gente, eso ni siquiera se comenta. Lo que nosotros estamos haciendo una movilización en el fondo es para lograr que los diputados y senadores en estas condiciones rechacen este proyecto de ley y que el Ministerio de Salud genere una indicación donde se corrija esta discriminación. No nos queremos, ser sinceros, no vemos en el Ministerio de Salud la voluntad para solucionar el conflicto. Ustedes tienen que ver ya este tema en el Congreso. Está un proyecto de ley que ingresó al Congreso, nosotros estamos hoy día citados ambos colegios por la Cámara de Diputados, de la Comisión de Salud, así que nosotros nos presentamos hoy día a las 5 de la tarde para exponer estos temas y otros de un punto de vista más técnico, más específico, pero para demostrarle a los diputados que realmente el Ministerio de Salud está discriminando a estas ambas profesiones. Bien, Jaime Acuña, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por su entrevista. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días. Vamos con otro tema. A menos de una semana de conocerse la masiva